espirituales. Ya se hizo el canto del Espíritu Santo. A todos ustedes una bienvenida y a los que están llegando porque están entrando en este momento. Es una alegría para nosotros encontrarnos en esta preparación a Pentecostés. Hoy estamos celebrando el segundo día y vamos a mirar por qué esto de Pentecostés, qué nos quiere decir el resucitado con lo del Espíritu. Iniciémonos entonces ahora a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su luz, que nos dé la gracia de saber gustar las palabras que vamos a leer y que nos dé un corazón dócil para que al escucharlo le podamos seguir. Voy a hacer la oración de la secuencia en esa unidad con la Iglesia, con la misma Iglesia Católica, que es la oración que tenemos dentro de la liturgia, que hacemos todos los días de esta novena. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Iniciémonos también como en el cenáculo, donde los discípulos estaban allí, esperando la promesa que el mismo resucitado les había dicho, en compañía de María. Démosle también en esta tarde a Nuestra Señora su espacio, para que también ella nos vaya comunicando la experiencia de su Hijo y la experiencia resucitada que ella también experimentó, para que su fe sea para nosotros el mejor aporte, para que su silencio orante nos ayude a nosotros en esta lección divina. Ella, la Madre de Jesús, la esposa del Espíritu Santo, la hija del Padre, la reina de la Iglesia, y nuestra propia Madre, portadora de la palabra que nos la da a conocer a nosotros. Ella misma nos guíe y nos ayude a dar los pasos durante esta experiencia de esta palabra orante. Quien nos ha convocado y quien nos ha reunido es el mismo Jesús. Él también quiere que hagamos nosotros, a través de este encuentro, un verdadero cenáculo. Y como discípulos, seguidores de su evangelio, de su palabra, entremos confiando en que la promesa que Él nos ha hecho, que es su Espíritu, también nosotros lo recibamos. Un Espíritu Santo que necesitamos hoy, que se necesita urgente en nuestra iglesia. Estamos dentro de un ambiente de la pandemia. Estamos todos en esta forma de ver una vez que se abran las puertas hacia dónde vamos. Y nada mejor que saberlo leer y saberlo estudiar aquí, en esta palabra que la vamos a disfrutar todos. Nos iniciamos entonces en esta forma con el mismo texto que les envié,
que es del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, en el versículo 22. Primero, los discípulos estaban ahí, encerrados. Dice así, voy a leer el 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Como de aquí nos tenemos que ir al capítulo 2 de Hechos, en este capítulo 20 de San Juan, lo que nosotros estamos viendo es que los discípulos están en ese lugar, en el mismo lugar, están reunidos, están juntos, pero tienen las puertas cerradas y todavía tienen miedo. Va a hacer una unidad San Juan con Hechos de los Apóstoles, donde aquellos también están encerrados y están llenos de miedo. Juan lo dice claramente, de miedo a los judíos. En este texto solamente sabemos que se presentó el resucitado. Se presentó Jesús. Se presentó así como lo conocían, el herido. Les mostró las manos y les mostró el costado. Pero una vez que Él se presenta, que Él está ahí con ellos, dicen que los discípulos se alegran al verlo, tienen gozo, hacen fiesta con solo verlo. Y Él les ofrece algo, la paz. Es esa paz necesaria, es esa oferta de paz con la que saluda el resucitado y con la que para nosotros es la petición, es el deseo. La paz les doy. Primero, como que los calma, los serena, los apacigua, los acerca. Y luego sopla sobre ellos. Ese soplo que Él hace es el mismo soplo que nosotros vemos en Génesis capítulo 2, donde Dios, creando al hombre, sopla sobre sus narices. Es ese aliento, es ese compartir, mira, yo te doy de lo mío. Sopló y le dio su espíritu. Cuando el hombre en Génesis 2 vivió, fue por el soplo que el Creador le dio, porque sopló sobre esa criatura que Él estaba formando. Observe cómo el resucitado nos da a nosotros una vida nueva. Es lo que dice Pablo en la carta a los Efesios. Ya el hombre viejo ha pasado, ahora somos, gracias a la resurrección, un hombre nuevo. Si el viviente, el hombre creado, tuvo vida, gracias al soplo que Dios dio en él, aquí en San Juan, Él sopló sobre ellos. Ya nos queda a nosotros supremamente fácil, como un camino más fácil, como más ligero para poder entrar a Hechos de los Apóstoles. El soplo es ese viento, va a ser esa ráfaga, va a ser aquello que nosotros también vamos a escuchar cuando nos vamos a entrar allí en el cenáculo. Lo que nos están diciendo los discípulos, lo que nos está diciendo aquí el Evangelio de San Juan, es que una vez que ellos estaban allí porque tenían ellos una cita. ¿La cita de qué? Del encuentro, de la comunidad. Era la espera de quién? De Tomás, que hacía 8 días antes no estaba, pero estaban esperando a Tomás. Ven y lo verás. Tomás, así como se presentan en la comunidad muchos de nuestros hermanos,
con la duda, con la fe débil, mirando a ver si la comunidad le dice o no le dice, le significa o no le significa. Pero estaba ahí, ¿qué importa? Pero estaba ahí. Y estando ahí con puertas cerradas, lo sorprende el resucitado. No hizo estruendo. En cambio, en Hechos va a ser un estruendo. Aquí no. Aquí el resucitado se presenta en medio de ellos, se acerca en ellos, les muestra su seriedad. Mira, yo soy el que ustedes saben, el herido, el crucificado, el que dio la vida. Les traigo lo que yo siempre les he dado, la paz. Y a partir de ahora, el regalo más grande, mi espíritu. Y les dona el espíritu. Sopló y quedaron llenos del espíritu. Si yo me sigo con San Juan, me voy a dar cuenta que ahí, una vez que les da el espíritu, les hace ver que ya son capaces de perdonar. De perdonar. Que ya están como aptos para anunciar, para evangelizar. Es que San Juan, cuando nos escribe, él dice, deleítate en cada palabra del evangelio. Deleítate. No te lo describo todo, pero deleítate. Es decir, una vez que yo recibo el Espíritu, ya Él me va a decir, perdona, perdona. Nos da esa fuerza para perdonar, gracias al Espíritu Santo que Él nos da. Y una vez que nos da esa fuerza de perdonar, inmediatamente ya Él como que se le acerca a Tomás. Tomás, pero no lo reprende. Simplemente logra que Tomás dé pasos para la fe. Dé pasos. Y esto es lo que nos va a exigir a nosotros, o nos lo va a permitir el Espíritu Santo. Dar pasos, mira signos, y ahí vamos. Hoy la iglesia necesita esta fuerza del Espíritu Santo para que la iglesia misma tenga la experiencia de vivir entre los hermanos, entre los mismos discípulos de Jesús. Ese mismo encuentro de paz, de fuego que da el Espíritu y de hacer el proceso de perdón y de reconciliación. Vámonos entonces a leer Hechos de los Apóstoles. Es el texto que nosotros podemos decir brillante. Es el texto que es el que enciende la luz en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Es el texto que podemos decir, a partir de ahora, la iglesia sabe cómo navega, cómo puede ir más allá, porque es lo que necesitamos y lo que necesitaban sus discípulos. Y este texto, que no solamente lo podemos leer una vez al año, sino que debiéramos leer varias veces. ¿Por qué? Porque ya te hago decir, te estoy explicando que si es el texto brillante, es el texto que le da el toque a la comunidad cristiana. Es donde nos va a enseñar las cartas paulinas que deberíamos invocar al Espíritu Santo día tras día y cada vez que nos encontremos en nuestras comunidades. Comienzo entonces leyendo Hechos en el capítulo 2. Dice así: al llegar el día de Pentecostés, claro, es una fiesta muy conocida por los judíos. Pentecostés, ellos estaban ahí en Jerusalén, por eso Lucas, que es el que escribe Evangelio y Hechos, es el que se va, como quien dice, a darse tiempo para enumerar todos los presentes allí. Los va a enumerar. Pueblos de pueblos vinieron a Jerusalén.
Y habían venido, bien sea para la Pascua, y se quedaban esos 50 días esperando la segunda gran fiesta de los judíos, que es Pentecostés. Pero también pasaba que unos no habían podido llegar a la Pascua, entonces venían quizás problema de barcos, problemas, dificultades que tuvieron del camino, porque son judíos de la diáspora. Entonces sabían, no fuimos a Pascua, pues lleguemos a Pentecostés. Para llegar a esta fiesta, para este día de Pentecostés, nos dice, si hemos leído la liturgia día tras día, nos está diciendo la palabra, la experiencia que han tenido discípulos de discípulos que han creído en Jesús y que poco a poco se están pasando la voz. Lo hemos visto, lo hemos encontrado, está vivo, ha resucitado, vengan y vean, vayan a Galilea, mira, por favor, me ha dicho esto, escuchen. Durante estos 40 días, digamos ya 49 días, digámoslo de una vez, estamos siguiendo las experiencias de muchos seguidores. Te podías haber detenido en Emaús, perfecto. Los de Emaús desanimados que se estaban alejando de Jerusalén, en el camino se encontraron con un forastero y a medida que les explicaba las escrituras, experimentaban que gustaba escucharlo. Y fue donde le rogaron, quédate con nosotros. Y fue allí haciendo memoria, escuchando, viéndole los gestos en la forma de cómo tomó el pan, en qué forma lo bendijo, el estilo de cómo lo partió. Hicieron memoria. Y dicen que cuando se abrieron los ojos, el forastero se perdió, que era ya el resucitado. Disfrutamos leyendo a la Magdalena, la forma de cómo esta mujer muy de madrugada iba al sepulcro y allí se encontró. ¿Por qué lloras? Y hemos disfrutado con los mismos discípulos, la forma como ellos nos narran, en qué forma allí, en ese estilo, en ese encuentro de comunidad, experimentaban también al resucitado. Pero la misma liturgia y el mismo estilo, camino de Jesús, de este evangelio, nos está dando a nosotros como una prórroga para que yo también tenga la experiencia con Él. Nos faltan los 9 días exactos para llegar a Pentecostés. Era lo mismo que hacían y hacen todavía algunos judíos, que empiezan a encontrarse juntos. Ellos se encuentran también. Y ellos lo hacían. En el Antiguo Testamento lo hacían también. Para ellos prepararse bien a Pentecostés. Con seguridad que ustedes me dicen, Rosemary, ¿cómo se preparaba? Leyendo la Torá, haciendo memoria de las palabras. Leían la Torá para que esos 3 días grandes de la fiesta, ellos disfrutaran. Bien sea con los profetas, bien sea con los patriarcas, y sobre todo reviviendo lo que era el Sinaí. Era el momento de la transmisión de la Torá a muchos jóvenes, porque los mismos jóvenes judíos tienen la fiesta de Pentecostés como la fiesta juvenil. Ellos allí escuchaban a sus hermanos adultos, a sus padres, a sus abuelos, cómo disfrutaban leyendo la Torá, leyendo el Pentateuco, a los profetas y cantando salmos. Es que cuando yo disfruto con la palabra, cuando yo me deleito leyendo un versículo, 3, 5 versículos, entonces voy experimentando lo que experimenta todo discípulo de la palabra. Ese fuego, ese calor. Jeremías dice, yo no sé, pero es como un hueso gustador que la disfruto. Es así como el judío enamora a los jóvenes. Si te enamoras de la palabra, de la Torá, puedes hacer alianza con ella. Por eso uno ve al judío cuando llega el Shabbat.
vestido como todo un novio, de negro y una camisa blanca, la mejor de todas. Con sus tejillín iba excelentemente a presentarse. A un rabino le preguntaba, ¿por qué tan elegante? Y me decía, Rosemary, es que yo soy el novio de la novia. Y es con ella que voy a hacer alianza. Y la novia era su Torá. Se sellaban para siempre. Es esto lo que nosotros teníamos que haber hecho durante toda esta, que decimos nosotros, las 7 semanas, que íbamos encendiendo cada luz de toda una menorá, donde las 7 luces del candelabro o de la menorá me iban acompañando si yo iba haciendo memoria de lo que había hecho Dios con los patriarcas frente a la promesa, de lo que había hecho con los profetas frente a esa alianza, de lo que había hecho Jesús frente a sus discípulos con esta promesa. Pasan 3 noches como vigilia para celebrar un Pentecostés. Y es que en ese Pentecostés ellos presentan frutos. Es una fiesta muy alegre. Trae frutos, lo que hayan dado este año en su cosecha. O uvas, o manzanas, o peras, o lo que sea. Nosotros llevaremos piña, llevaremos naranjas, mangos, aguacate, no sé lo que tengamos. Pero son los frutos de una cosecha que se dan. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es la forma como nos lo explican a nosotros frente a eso que es el encuentro y esos frutos. Si ellos recuerdan el Sinaí, que se encontraban ahí alrededor del monte, porque estaban abajo, y el único que subía era Moisés, pero también Yahvé o Dios bajaba para poder mirar. En el capítulo 19 de Éxodo, que es donde tú puedes estar pendiente para leerlo, ¿en qué forma se dio esa ley? Primero tenían que tomar conciencia que es un pueblo elegido, un pueblo amado y a un pueblo que recibe los secretos de Dios. Así lo dijo Jesús también a sus discípulos. Se los dijo porque hemos recuperado todos estos discursos de la última cena. Ustedes ya son mis amigos, porque yo les he comunicado todo. No tengan miedo. Yo me voy, pero yo les voy a enviar el Espíritu. Él les va a dar coraje para que hablen en público. Les pondrá las palabras en la boca para que digan lo que es. Eso sí, me esperan en Jerusalén. Y es que en Jerusalén, para Lucas, Jerusalén es el centro. Jerusalén es la iglesia. Jerusalén nace la comunidad y de Jerusalén sale la misión. Y me esperan en Jerusalén. Y allí le esperaron. Mañana, que vamos a celebrar el Día de la Ascensión, te vas a dar cuenta que ellos, aunque tengan la experiencia de cómo Jesús se despide, ellos saben que deben esperarlo en Jerusalén. Por eso estaban allí, llegando el día de Pentecostés. Me quedo muchísimo en el día de Pentecostés para mirar si en ti hay una esperanza para Pentecostés. Si te preparas, porque primero se necesita una preparación interior. Ellos se preparan. Es una preparación como de una renovación, de mirar que si en mí va a entrar la fuerza del Espíritu, va a entrar el Espíritu, yo debo tener un espacio donde yo he optado solamente por el único Dios. Porque si he leído las palabras, que las palabras me dan normas de vida, las palabras de Dios me dan a mí una pauta para mi comportamiento personal, mi comportamiento con los otros. Por eso, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, Lucas da por supuesto que nosotros tenemos las siguientes actitudes. Dice así: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. Estaban todos reunidos. Es lo primero.
Necesitamos una iglesia que se reúna. Hoy que estamos nosotros confinados en esta pandemia, qué bueno que hiciéramos nosotros de nuestro hogar un cenáculo. Reunidos en el hogar, reunidos en familia. Ahí. A veces decíamos que es imposible encontrarnos en familia porque teníamos distintos horarios. Él un horario diferente al de la esposa. Papá y mamá, horario diferente al del adolescente. Papá, mamá y adolescente, un horario distinto al del bebé y al del niño. Dios nos está hablando muchísimo. Nos está hablando. ¿No me habías pedido que te diera tiempo para poderte encontrar con tu esposo y tener espacio de diálogo? ¿No me habías pedido que te diera tiempo para encontrarte con tus hijos y tener un espacio para ver cómo dialogan, qué piensan, qué dicen, qué desean, hacia dónde quieren caminar? ¿No me habías pedido que te diera tiempo para que te encontraras con ellos en la mesa? Hoy eres tú el catequista. Hoy eres tú el delegado de la palabra. En tu propio hogar, en tu propia familia. Hoy eres tú la memoria de ellos, de tu hogar, de tu familia, para transmitir esta fe, de la que decimos nosotros que estamos apasionados, porque esta es la fe nuestra, esta es la fe de la iglesia, esta es la fe de mi familia, esta es la fe que yo quiero, y esta es la fe que yo quiero transmitir. Así como nos tocó celebrar Pascua en familia, celebremos Pentecostés. Recordemos que la iglesia doméstica nació así, en el hogar. Y ahí es donde nosotros ya no nos podemos quejar, porque tuvimos la oportunidad más de 60 días de poder celebrar palabra, de poder transmitir la fe y aprender a hacer lección divina en el hogar. Una lectura de un salmo, un orar juntos. Tuvimos el espacio. Nos lo regaló Dios. Y estaban todos reunidos. Si nosotros somos iglesia y cada uno está en su hogar, la iglesia está toda reunida. Si nosotros comenzamos a prepararnos día tras día durante estos 9 días y tú le pasas el mensaje al vecino, al otro, porque por chat tú podías comunicarles, preparémonos para Pentecostés. Es una fuerza que nos va a dar el Espíritu Santo, donde nos va a clarificar, donde nos va a dar luz en nuestras mentes, donde nos va a dar horizontes, donde nos va a enseñar a mirar distinto a antes del COVID-19, donde nos va a abrir horizontes, porque ya sabemos que no podemos repetir ni echar para atrás. Es aquí donde urge unirnos en oración. Y la oración en la familia, en el hogar. Ya si llevamos 50 días, ya en este momento debe estar fortalecido. Orando juntos. Por eso dicen que están todos reunidos con un mismo objetivo. Con un mismo objetivo. Pablo después nos lo va a decir en sus cartas, que si tenemos un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios, caminamos. Caminamos juntos. Pero que tu esposo es evangélico, o tu esposo es católico y la esposa es evangélica. Que tus hijos, el uno no va, pero si tienen al mismo Dios, aunque sea evangélico, y ella es católica, y el otro está en la parte caminando hacia los pentecostales, pero si tenemos el mismo Dios. Muchas veces lo que nos está dividiendo a nosotros es la estructura, pero el Espíritu no divide, el Espíritu une. Muchas veces lo que nos está dividiendo a nosotros
Es a veces como la forma, ese rito, pero es el espíritu el que nos tiene que unir, porque nos une. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿será que yo me avergüenzo de convocar a mis hijos, a mi propio esposo o a mi propia esposa para que oremos juntos? Leer una palabra, tener la Biblia abierta. Simplemente, mira que apenas vamos en 2 versículos. Día de Pentecostés. Estaban todos juntos con un mismo objetivo. ¿Cuál es nuestro proyecto de hogar, de familia? ¿Estamos caminando con una misma propuesta? ¿Hemos tenido tiempo de planear juntos, planificar y decir, hasta ahora esto no caminaba bien, organicémonos? Observemos que es que muchas veces no nos sentamos para tener un mismo proyecto, un mismo objetivo. Si nosotros viéramos este tiempo como un tiempo de gracia, un tiempo propicio para haber experimentado al interior de nuestras casas, revisar cuál era el problema de los choques. Y era que no teníamos el mismo objetivo, la misma propuesta. Ya era el momento o es el momento de haber visto por qué las reacciones de ese adolescente y por qué la timidez de este niño. Es el momento de ver, porque observa cómo Dios todo lo logró. Quien enseña a leer, mamá y papá. Quien enseña modales, mamá y papá. Ahí es donde se está dando cuenta si la escuela está enseñando. Y ahí te tocó ocupar el lugar que deberías haber ocupado. Mamá, educadora, tutora, acompañante, guía, orientadora. Y papá, igual, transmisor de la fe, una persona que acompaña, que observa, que ordena, que va mirando cuál es nuestro mismo objetivo. Nosotros tenemos a nivel de fe un mismo objetivo: seguir a Jesús, escuchar sus palabras y ponerlas. Y el único objetivo con el que él finalizó es amémonos. El amor. Ámense los unos a los otros. En esto se sintetiza la fe. Ama al otro. Ama al otro. Toda la Biblia nos la sintetizó a nosotros, el amor. Y el amor es perdón, compasión, misericordia, tolerancia, paciencia. Y volver a empezar. Ese es nuestro objetivo. En estos 9 días, cuando vamos a empezar a pedir al Espíritu Santo, yo les propongo sí hacer la novena, pero planear juntos. ¿Por qué no planeamos juntos? ¿Por qué no logramos encontrarnos así como nos hemos encontrado durante estos 2 meses, siquiera 2 veces a la semana? Volver a compartir la mesa, orar juntos, leer un salmo y sentir que somos familia, que somos hogar y que somos iglesia doméstica. Que somos iglesia, porque iglesia también es la pentecostal, iglesia también es la evangélica, iglesia también es la católica. Y al estar allí con un mismo objetivo, dice que de repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Se dice que Lucas, que les acabo de decir que Lucas escribe su evangelio y escribe Hechos. Que Lucas es un pintor cuando escribe. Recuerde que es un griego. Y a medida que él escribe, parece que lo narra tan bien que nos queda el cuadro perfecto para contemplarlo. ¿Por qué nos quedó tan perfecto lo que es la Navidad según Lucas? Porque la escribió tan excelentemente que nosotros fuimos capaces de ir haciendo el pesebre, tal como Lucas nos lo pintó con sus palabras. Lo mismo es Pentecostés. Allí no había nadie para tomar la foto, pero lo fue explicando que estaban todos reunidos, ahí estaban ellos, porque si yo leo desde el capítulo 1 y el capítulo 2, veo que ahí estaba también María. Y estaban todos reunidos. A veces ustedes me preguntan, Rosemary, ¿qué hacían durante tantos días esperando al Espíritu? Rezaban y rezaban. ¿Qué más hacían? Esto que te estoy explicando. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué fue lo que Él nos dijo? ¿Qué recuerdas de Él? ¿Qué te dijo en Galilea? ¿Qué pasó en Samaria? ¿Qué sucedió cuando fue donde el hijo de la viuda? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué sucedió? Era todos los días recordando las palabras de Jesús, sus gestos. Si los mismos judíos durante 9 días están leyendo la Torá, recordando a Moisés, recordando a los patriarcas, recordando la alianza, el pacto, lo que pasó en el Sinaí, nosotros en estos días, ¿qué hacemos de memoria? ¿Qué recordamos? Es que muchas veces nosotros tenemos una distancia muy fuerte entre lo que es disfrutar la palabra y nosotros decimos, pero yo hago la novena. Acabo de terminar la novena de María Auxiliadora. Voy a hacer ahora la novena del Espíritu Santo. Mira, es hacer memoria de las palabras de Jesús durante 9 días. ¿Te acuerdas lo que pasó cuando salieron los 2 de Maús? Los 2 que estaban en Jerusalén y iban hacia Maús, que hasta Lucas nos dice los kilómetros que tenían que caminar. ¿Por qué ardía su corazón y les suplicó, quédate con nosotros esa noche? Que no eran distraídos, porque ellos no iban en silencio, ellos iban escuchando al que les hablaba. Dice Francisco, el Papa Francisco, que es tan hermoso. La Biblia es como la leña. Cuando tú vayas a hacer un asado, sabe mejor si es con leña. Y cuando tú vayas a cortar la leña y miras la leña, miras a ver si está verde o si está seca, para que eche chispas y un fuego que sea bueno. ¿Cuándo brota el fuego? Cuando ya tú te acercas a la leña y haces la primera chispa. A veces quisiera orar. Quiero orar, pero me distraigo. La distracción es porque todavía no tienes nada dentro. Si tú entras y quieres hacer una fogata en tu interior, trata de leer palabra, deleitarte con ella. Y es cuando tú buscas varias con tizones o varias leñas, pedazos de leña, troncos de leña. Y es lo que nosotros decimos, es la lectura. Y cuando yo me vaya a sentar y encienda de la primera chispa, me deleito viendo la fogata. Y esa fogata, ese fuego, es lo que Lucas nos está diciendo a nosotros en este Pentecostés. Dice que se sintió una ráfaga que entró y llenó toda la casa. Una ráfaga de viento. Si yo estoy leyendo Éxodo 19, en 19 ellos sintieron truenos, relámpagos y rayos. Lucas tiene el Pentecostés judío aquí. Tiene el Sinaí aquí. Y por eso coloca en una parte alta, que viene a ser la casa de Marcos, en una parte alta, allí, en el último piso o segundo piso, allá estaban ellos reunidos.
estaban ellos reunidos. Allí va a ser el nuevo Sinaí. Dice Benedicto, este era el Pentecostés que se esperaba para culminar la promesa. El verdadero Pentecostés. El Espíritu que se derrama porque se posó sobre ellos y se llenaron todo del Espíritu Santo. Se llenaron todo del Espíritu Santo. La iglesia que es comunidad, siempre, y cuando celebraba con fuerza este Pentecostés, lograba que se reunieran todos en oración. Recordaban lo que nos había dicho el Evangelio, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. La iglesia hacía memoria lo que es la comunidad reunida orante, porque así en oración nos lo van a decir los mismos hechos de los apóstoles. En oración se da un Pentecostés. Estas comunidades que oran juntas, esto es lo que nos hace falta. Porque nosotros hemos llegado a un individualismo. Yo rezo y ya, y punto. Yo fui a misa y ya, punto. La iglesia nace cuando se comparte la fe, esposo y esposa. Cuando el niño entra y los escucha hablando de Dios y va entrando. Cuando entra el otro y dice cómo puede ser y van formando comunidad. Y cuando los mismos tíos, primos saben que en ese hogar se ora una vez al día. Para nosotros es un examen de conciencia. Soy agente de pastoral, soy delegado de la palabra, soy catequista. Mira, yo trabajo en misiones, yo soy carismático, yo estoy en esto. Has aprovechado estos 2 meses de encuentro para que tu pequeña misión que es tu hogar vuelva a ser hoguera. Hoguera, porque hogar viene de fuego, de hoguera, donde se reúnen, nos queremos y oramos. Ya, estaban allí juntos y dice que se posó sobre ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo. Y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresar. Hay 2 cosas importantes que Lucas quiere que resaltemos: el oído y la palabra. 2 cosas: el oído y la palabra. A partir de ahora, ellos escuchan el viento, el ruido. Y con seguridad que los que están abajo, ahí abajo en Jerusalén, van a oír ese ruido. Cuando ellos se van a mirar hacia allá, va a haber palabra, porque va a salir Pedro con los suyos a predicar, el querido. Oído. ¿Sabes? Es bueno leer el ciclo de Elías. Está en primer libro de los Reyes, capítulo 17, 18 y 19. Pero Elías también está como encerrado, temeroso, muerto de miedo por una mujer que lo está persiguiendo para matar. Él sale con el criado, pero llega un momento en que el criado no lo puede acompañar más porque él se va a meter desierto adentro y el criado se regresa. Miedo, cobardía, cansancio y hambre. Y Elías experimenta que en ese cansancio, en ese sueño, un ángel le levanta, le despierta. Levántate y come. Te falta mucho para llegar. Levántate y come. Aún te queda mucho camino para llegar. Levántate y come, Elías. ¿Para llegar a dónde? Al Sinaí.
donde se encuentra con Dios. Dice que llegando allí, no era cuando Elías quería. Tenía que aprender a estar ahí, en esa cueva, en esa roca donde el mismo Moisés estuvo. Ahí tenía que estar Elías. Y ahí se quedó, hasta lograr escuchar el susurro de Dios. Él también nos metió a nosotros en medio de esta pandemia. O bien sea el cenáculo, o bien sea esta cueva de Elías, esperando que Dios nos hable. Toda la iglesia ha orado y hemos seguido al Papa Francisco. Y a nosotros no se nos va a olvidar ¿cómo podríamos nosotros? Esa figura del Papa Francisco en la plaza de San Pedro, en esa noche, en esa lluvia, en esa soledad. Pero yo tenía que haber hecho ese mismo camino. Aquí en mi propia casa. Entrar en el silencio y en la soledad para poder oír el susurro de Dios y del Espíritu. Era un caos. Así comienza Génesis. Era un caos. Todo totalmente oscuro. Caos es un desorden. Y el Espíritu comenzó a aletear sobre las aguas y fue colocando todo en orden. Pero cuando se deja que el Espíritu aletee, cuando le dejemos al Espíritu que entre dentro de este caos, de este desorden de vida, que me ponga en orden mi propia vida. A veces le echamos la culpa a la pareja, la culpa a este hijo, la culpa a mi mamá, la culpa a la tía, la culpa al adolescente. El caos está dentro de mí. Dejemos que el Espíritu aletee y que ponga en orden nuestra vida. Si en estos 9 días tomamos esa misma actitud de los discípulos en compañía de María, de Elías allá en la cueva, en la misma roca de Moisés, nosotros tengamos la pausa, la misma pausa que Dios hizo con toda esta humanidad. Porque a todos nos dio el mismo tiempo, 2 meses. Ya usted sabe que Italia ya los pasó, que España ya los vivió, que Alemania ya los vivió. ¿Cómo salieron? ¿Cómo salieron? Pero ¿cómo voy a salir yo? ¿Cómo va a quedar mi familia? Cuando decimos que estamos en misión y que vamos a misión, muchas veces nuestra misión es de 8 días, de 3 días en Semana Santa y una misión. Que salimos de misión a tal lugar y volvemos. La misión que nos dio Dios fue de 2 meses en el mismo hogar, en el mismo lugar, en la misma familia donde estábamos todos reunidos. ¿Qué hice allí? ¿Cuál fue mi anuncio? Por eso es que con tiempo tenemos esta semana. Y Dios hace el milagro. Dios va a hacer el milagro. Y ese milagro, así como lo hizo en el cenáculo, ese milagro lo va a hacer en cada familia y en cada hogar. Que con deseos, basta tener un deseo. Si tú tienes ese deseo, Dios te lo concede. Y salir. Dicen que una vez que se llenaron del Espíritu, Pedro salió al balcón con los otros. Mira, el querigma que voy a anunciar no soy yo. El querigma es de la comunidad. El querigma es de nuestra iglesia. El querigma es de los discípulos de Jesús. No soy yo. Somos todos. Es que uno parece verlos ahí. Porque no es solamente, mire que los mismos que estaban en Jerusalén, dice, ¿no son todos ellos galileos? No dijeron un aplauso para Pedro, no se la ganó Pedro, ¿no son ellos todos galileos?
Observe cómo la iglesia nació siendo una sola comunidad. Ahí nadie sobresalió. Ahí nadie llevó la delantera. Ahí Pedro no les dijo, mira, soy yo el que voy a hablar, quédense ustedes aquí encerrados. Nadie me acompaña. No. Y todos con él. Esa es la iglesia. Esa es nuestra iglesia. Que muchas veces nosotros estamos peleando por eso. Porque es que tú me pisas a mí. Porque tú eres mi sombra. Porque tú eres mi rival. No. Ellos se dejaron llevar por la fuerza del Espíritu y con Pedro salieron todos. Por eso es que la misma gente que los escuchó, los vio a todos en comunión, en comunidad. Son uno solo. Es un cuerpo. Lo que Pablo nos va a hablar a nosotros, lo que hace el Espíritu en nosotros. La comunión, la unidad. Nos identifica. Es esto lo que hace el Espíritu. Con razón la liturgia nos hace ver a nosotros que al leer Hechos de los Apóstoles teníamos que conocer qué fue Babel, qué era Babel. Y nos hace ir a Génesis en el capítulo 11. Y en el capítulo 11 dice que estos hombres quisieron hacer una ciudad diferente, una torre que llegara allá, hasta arriba, hasta el cielo. Sí, están convencidos que la torre ya había tocado el cielo. Pero si tú sigues leyendo, Dios tuvo que bajar. Él bajó a ver qué era lo que estaban haciendo. ¿Y sabes qué estaba haciendo los de Babel? Logrando que esa diversidad, esas distintas culturas, todos fueran lo mismo, pensaran lo mismo, caminaran lo mismo, tal como uno los fuera a manejar. Por eso Dios dijo, no. Es que creación es creatividad, déjelo ser como son. Cada uno como es. Déjelo ser como son. Porque los va a unificar. ¿Sabes una cosa? Cuando yo preparaba esta lección, me puse a pensar, ¿no sería eso lo que estaba pasando ahora, antes de la pandemia? Que todos nosotros, bajo el mismo, estábamos como todos, o tú aprendes esto o estás fuera de lo común. Y si no sabes esto, tú estás anormal. Y si tú tienes esto, mira, no nos conviene. Y si vemos que estas personas son así, no, nos hacen gasto. Y aquello no nos conviene. Y que lo está manejando uno. Muchas veces nosotros también hemos hecho como Babel. Quitamos a Dios y nos queremos hacer dioses. No admiramos nuestra casa común, esa belleza de cosmos. Y queremos hacer una ciudad a nuestra manera. Y por eso Dios bajó. Dios bajó. Les hizo ver, es que ellos no son máquinas. Es que a ellos no los vas a manejar así. Ellos son parte de mi creación. Y aquí es donde nos lleva a Pentecostés. Dicen que eran de diversos pueblos. Lucas se alegra nombrándolos. Y decían que todos ellos se admiraban porque habían venido de Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia, fronteriza con Cirene. También están los romanos. Es decir, tomó Jerusalén, tomó Asia, tomó la norte de África y tomó Roma, que decimos Europa, los países que ellos conocían. Y todos ellos entendían las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. El Concilio Vaticano II, ¿qué hace ver? Hizo ver que nuestra iglesia es una iglesia que se va y se mete a todas las culturas. Y cuando anunciamos estas maravillas de Dios, las mismas culturas, estupefactas, como lo dice Lucas, admirados. ¿Qué palabras son esas? ¡Qué belleza! El Papa Benedicto, cuando nos está hablando a nosotros
de lo que es la belleza de la palabra de Dios. Una belleza que nunca es rechazada, sino que es una belleza que se contempla, que se admira, que se acepta, porque nos transforma. Y eso fue lo que hicieron ellos. Se abrieron las ventanas y salieron al balcón a anunciarles. Otro signo más de Pentecostés. No más miedo, no más temor, no más desconfianza. Habla como tú eres. ¿Qué importa que te digan? No son ellos galileos. Porque es que el Espíritu se posa en todos. No hemos finalizado Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 10, en el capítulo 8, ya nos hacen hablar de otros Pentecostés. En el capítulo 8 recuerden el problema que había entre los judíos y los samaritanos. Y con la bendita dispersión, Felipe se va para Samaria, empieza a hacer el anuncio de Jesús de Nazaret, empezaron a acoger a Jesús de Nazaret, se dieron cuenta los apóstoles que estaban en Jerusalén, y cuando fueron allí a Samaria, en Samaria se impuso las manos y se dio el Espíritu Santo. Con los samaritanos. En el capítulo 10 estamos leyendo y nos damos cuenta que está Pedro, ahí está en Cesarea, frente al mar, haciendo oración, pero recuerde que hubo como una lucha, son o no son. Y cuando él baja, se da cuenta que hay unas personas que lo llaman y le dicen, ¿por qué no vas a la casa? ¿De quién? Es un centurión romano, pero te necesita. Pedro fue. Y viendo toda la familia, que es toda ella romana, con deseo de conocer qué fue lo que pasó, Pedro comienza a anunciarles allí a Jesús de Nazaret del Crisma. Y dice que ahí, con los gentiles, será un Pentecostés. Pero ¿qué te va a decir Pablo? Si uno se va para el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, Pablo va a decir que tiene problemas de ir a Bitinia, que tiene problemas de ir a otro lugar que él deseaba. Y de pronto alcanza a ver un macedonio que lo invita. ¿Por qué no vienes a nosotros? Ven a nosotros. Y Pablo dice, ¿pero cómo? Se dejó llevar por el Espíritu. Y cuando quiso ir donde el macedonio, donde esa persona que lo llamó, resulta que no lo esperó un hombre, sino una mujer, Lidia. Y observe lo que pasó en casa de Lidia. Si estamos viendo esto, ¿cómo es que tu lugar va a ser el mínimo, que va a ser como quien dice, el que está fuera de todo? A samaritanos, a gentiles y a los de Macedonia, más allá nos hace ver que el Pentecostés se puede dar. Muy bien, pero Rosemary, ¿qué hacer? ¿Está bien esta parte de Pentecostés? ¿Está muy bien lo del soplo, que es un renacer, como hizo el resucitado? Los hizo nuevos, me puede hacer nueva. ¿Está muy bien esto de la comunidad, de aprender a estar juntos, de una iglesia orante, una iglesia que se va a dejar llenar del Espíritu, que, como dice en el capítulo 1, esperen que serán bautizados en el Espíritu? ¿Qué tengo que hacer? No podemos mirar preparándonos para el Pentecostés si nosotros no llegamos al texto que nos va a decir a nosotros Pablo para mirar por dónde tenemos que empezar. Y es Gálatas. Gálatas en el capítulo 5 nos va a hablar cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Gálatas nos está diciendo a nosotros que nos dice que podemos producir, según el Espíritu, dar vía libre a las apetencias humanas. Es decir, ¿usted por qué procede así? Nosotros tenemos dentro de nosotros una lucha, un caos. Recuerden que hay un caos. Las apetencias de la carne y los deseos del Espíritu. Dentro de nosotros decimos a veces que está Caín y está Abel. Dentro de nosotros está una Babel, una torre que yo he construido.
pero también quiero hacer de mi interior un verdadero cenáculo. ¿Qué pasa? Por eso Pablo nos explica a nosotros, mira, clarifiquemos bien las cosas. Si quieres caminar en el Espíritu, tienes que hacer opciones claras. Tienes que definirte hacia dónde vamos. Tienes que ver qué vas a elegir. Y por eso Él lo clarifica. Y Él dice, mira, tú verás, pero si caminas según la carne, vas a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son muy conocidas en esta sociedad. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, discriminaciones, rivalidades, borracheras, comilonas, muchas cosas. Es solo uno mirando cada eslabón que forma una cadena, que es lo que me esclaviza, es donde yo empiezo a hacer un examen de conciencia. ¿Qué es lo que tenemos que quitar? ¿Cuántos eslabones y bien gruesos ya están incrustados en mí? Muchas veces uno dice a Pablo, ¿pero qué? ¿Hay un orden? Sí, hay un orden. Hay un orden que si tú los estás siguiendo, déjate que hay unos que son muy fuertes, que no te dejan ser siquiera persona humana, lo humano, humano. Y luego eso empieza de abajo, desde lo más abajo, desde el pantano, desde el fango, y te va llevando poco a poco. El por qué hay causa de tantas discrepancias, de tantas rivalidades, de tantos celos. ¿Qué es lo que acunas en tu corazón? ¿Cómo está tu pensamiento? Pablo dice que primero hay que cambiar de mentalidad, renovar la mente. Pablo se ve que le entró mucho lo griego y dice, mira, si tus pensamientos son limpios, transparentes y puros, es fácil organizar tu vida. Es fácil organizar tu vida. Por eso él dice, mira, lo de estas obras tan supremamente carnales, tan así, tan rastreras, eso te impide que entres en serenidad, en paz, en oración, para que se dé un cenáculo en ti, un fuego del Espíritu. Por eso él dice, esto es imposible hacerlo. Y dice, no hay ahí. Además, ustedes que son de Cristo, caminen según el Espíritu. ¿Por qué? Porque si vivimos por el Espíritu, caminamos según el Espíritu, tenemos los siguientes frutos. El amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, control de sí mismo. Uno de los fallos es que no tenemos paciencia. Y la paciencia hace que yo levante la voz. Y al levantar la voz hace que yo grite. Y al gritar hace que yo maltrate al otro. Y lo hiero. Y lo hago llorar. Y lo lastimo. Pero Pablo es uno. Pablo dice, si el primer fruto del Espíritu Santo es el amor, yo tengo que irme a la carta a los Corintios, a leer 1 Corintios el capítulo 13, porque es una carta que se la daban a los cristianos en pergamino y dice, colócalo ahí donde te reúnes con tu familia. Y cada vez que vayas a bendecir la mesa, lee ese himno de la caridad. El amor es paciente, el amor es benigno, el amor lo tolera todo, el amor lo perdona todo, el amor lo cree todo. Les daban a los primeros cristianos eso para que lo peguen ahí. Y dicen, mira, léelo cada vez que se reúnan en ese lugar, o a orar o a cenar.
cuando nos dice Aparecida en el numeral 285, que si queremos vivir el Pentecostés, ese que se dio en Jerusalén, nos debemos abrir a los impulsos del Espíritu Santo. Y cuando los impulsos del Espíritu entran en mí, me impregnan, tocan mi interioridad y perfilan mi vocación cristiana. Perfilan mi vocación cristiana. Yo sé que si yo dejo entrar en mí el Espíritu, lo decía el Papa Francisco en la segunda semana de Pascua, en la Eucaristía. Dice, si dejáramos entrar el Espíritu y nos dejáramos llevar por él, ¡ay! ¿A dónde andaríamos? ¿A dónde andaríamos? Y Aparecida dice que si nosotros dejamos que entren los impulsos del Espíritu Santo y que impregnen toda mi vida, le dan un perfil a mi vocación cristiana. Yo me puse a preguntarle a Aparecida, ¿qué perfil de vocación cristiana? ¿Cómo así? ¿Te identificas con Jesús? ¿Eres un discípulo lleno del Espíritu Santo? ¿Y caminas en el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es dejarse llevar por el Espíritu? Es que el Espíritu te impulsa, te empuja, te lleva. Y hacen las paces con el enemigo. El impulso hace que ames a aquel que es diferente y piensa distinto a ti. El Espíritu logra que tú sanes tus heridas interiores. Te reconcilia contigo mismo. Te lleva al pasado, a la historia. Y te hace ver, mira, sánalo y sigamos adelante. Cuidado, porque sentir los impulsos del Espíritu es esa ráfaga de viento, es ese fuego, es ese dejar que se abran las puertas, ese salir anunciado. Que no te pase lo que pasó con esa historia del arca de Noé, que todos se saben el arca de Noé, ¿sí o no? Y en el arca de Noé entraron todos los animalitos, Entró el bendito elefante. Ya saben cómo camina el elefante. Oye, y de un momento a otro el elefante gritó, ¡no me empujen! Y Noé dijo, ¿pero quién lo está empujando? Y venía detrás una pulguita. ¿Qué me quiere decir a mí esta historia? Que muchas veces, cuando el Espíritu te ilumina, te clarifica, te habla, te dice, da un paso al frente. Da un paso al frente. No esperes que esa persona te perdone, perdónala. Da un paso al frente. Mira a tu vecino. Cuando el Espíritu te impulsa a la pequeñez, a la humildad, a la sencillez, a la mansedumbre, que son los frutos del Espíritu, hay que morir al orgullo, obra de la carne. Hay que morir a la prepotencia. Hay que morir a esa forma de acapararlo todo, dominarlo, tener todo bajo control, Torre de Babel. A eso era lo que ellos querían. Y por eso dijo Dios, voy a bajar, que es lo que están haciendo. Ajá, hasta con torre de control, clarificando todo. No. Aquí los hice a todos distintos, déjelos vivir. En Pentecostés, todas las culturas entraron y salieron, porque muchos de ellos eran los que habían venido de la diáspora. Y cuando ellos salen, que un peregrino, una persona que está y ha salido, cuando entra al barco y ve a una persona que está, pero ¿oíste lo que pasó en Pentecostés? Mira, yo estaba en otra parte porque tenía que ir a visitar a mi familia y estaba en el norte, pero he oído hablar, cuéntamelo tú. Y ahí mientras iban en el barco y llegaban, quién sabe a qué lugar, Antioquía, a otra parte, le iba contando, oye, pasó esto y esto y esto y esto.
¿Qué iban a saber esos campesinos, digámoslo en nuestra lengua, esa gente que no le interesaba esto, que estaba, a medida que hablaba, estaba llena del Espíritu Santo? ¿Sabes? Después de esta pandemia, es imposible que quedemos paralizados. Es imposible que nosotros digamos, bueno, ¿en qué quedó? Y empecemos a mirar por dónde va y qué tengo que hacer. A buscar los cuadernos viejos, los proyectos viejos, lo más antiguo, mirar cómo quedó y volver al trabajo como éramos antes. Lleguemos diferentes, distintos. Hemos vivido Cuaresma, Pascua y Pentecostés con intensidad, con tiempo. Con seguridad que me va a decir, no, Mary, pero no hemos tenido la misa. Ah, no, yo lo vi por internet. Mira, la Eucaristía es dejar que Dios sea Dios en mí. Es comulgar con las palabras de Jesús. Tú me has dicho. Observe, no voy a finalizar, pero no puedo finalizar sin decirles a ustedes una historieta del tiempo aquel de la conquista que tiene Canadá frente a unas tribus que estaban en pura pelea, una tribu indígena con otra tribu indígena. Pero resulta que los iroquois, se llamaban los iroquois canadienses, eran muy bravos. Iban a pelear con una tribu donde estaban los franceses, los jesuitas franceses que estaban con esa tribu, y esa tribu era muy pacífica. Y resulta que uno de los sacerdotes misioneros que los orientaban, los guiaban, vieron que los iroquois eran muy fuertes y dijo, no, ustedes se quedan, yo me entrego, con tal de que a ustedes no los maten. Y se entrega este jesuita. Este jesuita se llama Jean Brebeuf, es francés. Y entonces comenzaron a torturarlo, y lo torturaban, y lo torturaban. Y estos indígenas, estos indios iroquois decían, pero qué fuerza tiene, qué fuerza. Denle lo último. Lo crucificaron. Y lo crucificaron. Y el jesuita resistía. Y dijo, bien, mire lo que vamos a hacer. Este hombre es muy valiente, el más valiente que he visto en mi vida. Lo vamos a abrir. Nos bebemos su sangre. Cojamos su corazón. Lo vamos a triturar y tratemos de que a todos nos toque. Para que todos, al beber su sangre y comer su corazón, tengamos esa valentía que tiene este hombre. Yo digo, oye, Jesús de Nazaret no me había dicho, quien come mi pan, quien come de este cuerpo y quien bebe de esta sangre, tendrá vida y vida eterna. Si los iroquois dijeron, si nos bebemos esa sangre de este misionero, si nos toca una partecita, seremos valientes como él. Tendremos el coraje de este sacerdote. Nosotros tenemos la vida de Jesús, porque estamos llenos de ese espíritu. Recuerde que voy en 3 escalas. Comer sus palabras, leer constantemente los evangelios, leerlos para saborearlos, para que nos pase lo de Maús. Segundo, comer su cuerpo y su sangre. Tercero, abrirme a los impulsos del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu llene en mí. Un espíritu que nos lleva a todos los lados y nos mete hacia adentro. Figúrese que había en Europa, se iba a inaugurar de las mejores catedrales de Europa. Pero los primeros invitados fueron todos aquellos que habían trabajado en esa catedral. Y empezaron a decir, estos son los primeros invitados. Separan las personas que están como porteros. Pase, pase, pase. Y de pronto, una pequeñita. ¿Usted? Sí, yo soy invitada. ¿Por qué? Porque yo también trabajé en esta catedral. Sí, ¿qué hizo? Todos los días yo le traía el almuerzo a mi abuelito. Pase. Nosotros también somos invitados. Porque hemos tenido parte también
de Jesús. Y Él nos ha invitado también a este Pentecostés. Pero eso sí, celebrar Pentecostés, recibir el Espíritu es arriesgarte. Arriésgate a caminar en el Espíritu. ¿Hacia dónde te lleva el Espíritu? ¿Qué es caminar? Es que yo no sé. Tienes que tener memoria. Piensa cuando aprendiste a caminar. Antes de caminar gateabas. Y cuando diste los primeros pasos, lloraste porque te caías. Ellos salieron. Pentecostés renueva la iglesia. Y la renueva con nosotros los discípulos, que llenos del Espíritu empezamos a anunciar el carisma. Necesitamos misioneros hoy. La pastoral en nuestras parroquias debe ser más dinámica. La pastoral aquí en nuestra iglesia y nuestras parroquias tiene que dar un giro que sea verdaderamente evangelizador con palabras de Jesús. Una pastoral que se conozca la Biblia, donde las catequistas lo primero que hacen antes de ir a clase es hacer juntos, como hicieron los discípulos de Maús en el cenáculo, orar juntos, hacer lección para luego anunciarle a los niños. La pastoral misionera, la pastoral infantil, debe ser con los mismos niños y los recreando en las palabras de Jesús. No puede seguir siendo una palabra de normas, moralista. Debe ser una palabra en el Espíritu, una pastoral en el Espíritu, donde nosotros podamos decir lo que nos llena a nosotros de ganas, de energía, de coraje. Es que vinieron a habitar ellos en mí, porque así me lo dijo Jesús. Porque si permites que me conozcas, el Padre también y el Espíritu vendrá. Vendremos donde ti y haremos morada en ti. Invoquemos sí al Espíritu Santo. Oremos, pidámoslo fuertemente. Lo necesitamos para que del caos en el que estamos viviendo empiece a ideal. Organice nuestra propia casa, mi hogar, nuestra iglesia y esta sociedad y el mundo entero. Que el Espíritu Santo nos regale esos frutos de bondad, de misericordia, de compasión, de amor, con aquellos que han perdido un ser querido, con aquellos que les va a costar cuando se encuentren y se abrazan, que nunca pudieron estar en el entierro de su familiar. Seamos compasivos y tolerantes, pero sobre todo sencillos, pequeños, humildes. El Espíritu Santo se vació en ellos, en los galileos, se vació en los samaritanos, llegó a los gentiles y está con estos que vinieron a Jerusalén. El Espíritu Santo es para todos. Él nunca hace preferencias, jamás. Pero necesitamos algo, conversión. En el libro del Éxodo capítulo 19, les dice a ellos, 3 días que se purifiquen, que no hagan ningún mal, para poder recibir las palabras de Dios. Nosotros, que ya tenemos la palabra, nos hace falta que el Espíritu nos la escriba en nuestro corazón. Porque de ese Pentecostés de allá que las palabras estaban en piedra, ahora las palabras quedan aquí en mi corazón. Ya no hay nostalgia, ya no hay vacío. Hay alguien que me llena. Y es el amor del Espíritu Santo. Pidamos con fuerza que nos dé ese fuego, que nos dé unidad, no uniformidad,
porque la uniformidad la quería hacer Babel. Es la unidad en las diferencias. Es aprender a aceptar al otro. Es que el impulso del espíritu es hacia adelante, hacia afuera, hacia todos, hacia el lado, hacia atrás y hacia adentro. Hacia adentro. Y también hacia arriba. Desear lo más alto. Hay una niña africana que canonizó el Papa Francisco, pero había existido años atrás. Era hermosa, muy linda, pero la vendieron. La compró alguien, pero para que no se enamoraran de ella ni la robara, le hizo una cantidad de heridas en la cara, en su rostro. Llegó a tener 140 heridas muy fuertes. Y de un momento a otro llegó a una familia italiana. Y en Italia esa familia era cristiana. Cuando le estaban hablando de por qué eran cristianos, qué era, le mostraron al crucificado. Ella se quedó contemplando. Y una vez solita, cuando ya ellos se habían ido a la cama, le dijo, ¿te pareces a mí? A ti te hicieron heridas. Claro que yo tengo más que tú. ¿En qué se parece Jesús a mí? ¿O en qué me parezco yo a Jesús? El Espíritu Santo, cuando entra en mí, eso es lo que hace. Continuar la obra que Dios quiere conmigo, me va a pedir. No que yo dé fruto solamente es, no, que camine con Él. Porque eso es el Paráclito. Paráclito es como un bastón, un apoyo, que va a estar en mis batallas, en mis luchas, en mi dolor, en mi tristeza, pero va a estar conmigo. Y me va a ayudar, me va a enseñar a amar, me va a enseñar a perdonar, me va a enseñar a tener paciencia, me va a enseñar a comprender, porque me va a llevar más arriba. Tú estás hecha para ser santa, tú estás hecha para ser santo. Y eso me toca a mí. Dejémoslo que Él actúe en nosotros y que nos dé este espacio. Ha hablado hermana Rosemary Castañeda, dominica de la presentación. Dios los bendiga y sigamos en el cenáculo en oración, que el Espíritu Santo entre allí. Dejémoslo entrar, que se abran las puertas, como decimos nosotros, que se abran las puertas de nuestro corazón, de nuestra familia, y que haga la unidad. Pero habrá unidad si hay perdón, y habrá perdón si yo perdono. Que volvamos otra vez a ser lo que éramos, volver a amar. Muchas gracias.